Hola, ¿cómo están? Presentamos un nuevo capítulo de El Ladrón del Fuego, el podcast en que en pocos minutos intentaremos acercar la mitología a nuestros días y a la vida cotidiana. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal Contratapa, sí, 2 veces Contratapa, y escuchar también los capítulos anteriores. Así que sin más, la escritora Lilian Irigoyen Y el periodista Daniel Feldman les damos la bienvenida a esta nueva entrega, hoy con el título Mi vecina tiene un perro que se llama Apolo. Apolo es lindo. No sé de qué raza es porque no es mi tema ese, pero es un perro grande, simpático y tímido. Siente ruido y viene corriendo, emocionado, pero cuando ve a alguien, súbitamente se detiene y emprende la retirada. Apolo es el dios de las artes, de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, y por supuesto, de la belleza. Sí, Apolo tiene el mismo nombre tanto en la mitología griega como en la romana. Dicen, además, que era temido por los otros dioses, al punto que solo sus padres, Zeus y Leto, podían ponerle coto. Apolo era hijo de Leto y Zeus, sí, como tú muy bien dijiste, y Leto era descendiente de los titanes, la generación anterior a los olímpicos, donde Zeus era un olímpico. Y el principal. El ¿no? principal. El diccionario de la lengua española, que siempre nos acompaña, los dioses lo tengan en su gloria, nos dice que Apolinio es relativo o perteneciente al dios griego Apolo, que posee las cualidades de serenidad y elegante equilibrio atribuidas a él. Dicho de un hombre que posee gran perfección corporal. Sí, Apolo, de hecho, se le decía Febo Apolo. Febo significa luminoso, brillante. Y bueno, Apolo era así, hasta tal punto que en algún momento posterior se entró a asimilar a Apolo y al Sol juntos, por ese brillo, por esa belleza rubia. El Apolos era de temer. No hay que olvidarse que la Ilíada empieza con sus flechas mortales, flechas que simbolizaban la peste. Era un dios vengativo, era un dios inteligente y era un dios muy bello. La cólera de Aquiles de la que hablamos en el anterior fue impulsada por Apolo entonces, ¿no? La cólera de alguna manera fue impulsada del hecho al empezar la peste e intentar detenerla, el sacerdote de Apolo daría lugar a todo lo que nosotros después veríamos con Agamenón y Aquiles. Uh-huh. El diccionario de la lengua al que hacíamos referencia recién también nos dice que las virtudes de Apolinio se daban en contraposición a lo dionisíaco. Sí, Dionisio, Baco era un dios, también hijo de una mortal y de Zeus, una historia muy interesante que se tocará en otro momento. Era un dios que estaba más vinculado al vino y a los excesos del vino. De hecho, se asocia a las bacantes, a las dionisíacas, que eran todas fiestas exactamente, peregrinaciones donde tenían que ver mucho la juerga y el vino. O sea que Dionisio era el dios juerguista. Exacto. Pero no vamos a hablar hoy de él. Y voy a introducir de pasada, y después veremos por qué, a Selene. Selene era la diosa de la luna, ¿no? Hermana de Helios, que era el dios del sol, y hermana de Eos, que era la aurora. Selene después, más adelante, se vinculó de alguna manera con Artemisa, la hermana de Apolo, y a Helios, que era el sol, con Apolo. Pero en un principio estaban separados y cada uno tenía sus atribuciones. Los personajes mitológicos están en todos lados. Tenemos el selenio, que es un elemento químico de la tabla periódica, su símbolo es Se, y eso, entre otras cosas, es usado en las fotocopiadoras. Pero volvamos a Apolo,
que era el patrono del oráculo más famoso de la antigüedad. Sí, Era un oráculo muy breve, rápido. Y bueno, el oráculo era donde el dios se manifestaba y hablaba a través de una pitonisa, en el caso específico del oráculo de Delfos, o a veces a través de otras formas. Pero y Apolo era el patrono de Delfos. Exacto. Hay toda una historia que también es muy interesante, que habría que ver con la serpiente Pitón, de ahí viene el nombre de pitonisa, que era la que traducía en un estado de trance lo que el dios le dictaba. Y era muy interesante escuchar lo que esta pitonisa decía, porque eran siempre muy entreverados sus oráculos, muy entreverados. Perdona que te interrumpa. Sí, cada uno después lo interpretaba a su manera, claro. No había tantas interpretaciones como interpretadores. Pero, ¿conoces a Abraham A.B. Silverstein? No está en la lista de dioses griegos. No. Silverstein fue desde 1958 el director de la Oficina de Programas de Vuelos Espaciales de la NASA y el que propuso el nombre del dios Apolo al programa espacial que llevaría al hombre a la Luna. A Selene. A Selene, exactamente. Estaba plagado de mitología el programa espacial de la NASA. Tenemos a Mercurio. Sí, el que sería el Hermes griego, el dios del comercio. Fue el nombre del primer programa tripulado estadounidense. ¿Y Saturno? Saturno, ¿qué dios era Saturno? Cronos, que se lo asoció también al dios del tiempo, ¿no? Bueno, Saturno fue el nombre con que el emigrado Wernher von Braun bautizó a los cohetes que se usarían en el programa Apolo. Uh-huh. Silverstein no era alguien versado en mitología, simplemente recordó lo que había estudiado en la escuela sobre un dios que montaba un carro tirado por caballos alados. Exacto, se dice que el carro que montaba Apolo Esta es la señal de que tenemos que ir terminando, pero bueno, tenemos un poquito más para hablar del carro de Apolo. Bueno, Apolo tenía ese carro que a veces se le atribuye que lo dirigían o que lo llevaban, ese carro, 4 caballos, con unos nombres muy interesantes que no lo vamos a decir, pero que tienen que ver con el brillo, con el fuego, con la luz. Y de ahí, Apolo a la conquista de la Luna. O de Selene. O de Selene. Y bueno, yo no entiendo por qué se le puso Apolo al programa en vez de Selene, supongo. Supongo que tal vez en ese tiempo, que estamos hablando de hace unos cuantos años, del 60 y pico, de hecho la Luna la pisaron en el 69, me acuerdo que tuvimos que hacer una carpeta imponente en la escuela porque el hombre había llegado el acontecimiento. Pero supongo que en esa época no podía admitirse que un programa de ese tipo llevara el nombre de una mujer. Y capaz que no, y la mujer era la conquistada, además, exacto, ¿no? La Luna. Bueno, hoy estamos en otros tiempos. Por suerte. Mira, ¿a dónde nos condujo el perro de la vecina? Si él se imaginara, capaz que venía y salía corriendo de vuelta. Pero bueno, es el momento de ir cerrando. No olviden suscribirse a nuestro canal Contratapa, 2 veces Contratapa, dar un like en este podcast si les gustó, por supuesto. Así que sin más, Liliana Irigoyen y Daniel Feldman, nos despedimos hasta la próxima.